Buenos días, mi nombre es Gustavo Adolfo Reyes Medina, soy médico internista y gastroenterólogo, trabajo en la Fundación Universitaria Santa Fe y en la Clínica Universitaria Colombia y soy el secretario de la Asociación Colombiana de Gastroenterología. El tema que vamos a tratar hoy es calidad en colonoscopia, cómo medir y aplicar de forma práctica en un servicio de colonoscopia. La colonoscopia es un procedimiento endoscópico fundamental para el estudio de las enfermedades del colon y para la tamización de pólipos y de cáncer colorectal. Para cumplir adecuadamente estos objetivos es necesario que la colonoscopia sea un procedimiento de muy alta calidad. La mejoría en la calidad de las colonoscopias se refleja en una mejoría en el resultado del manejo de las enfermedades digestivas y una reducción en la incidencia y mortalidad secundarias al cáncer colorectal. La calidad en colonoscopia empieza como un concepto teórico que debe ser aplicado a la práctica y debe ser medido a nivel institucional e individual, o sea, a los médicos que realizan este procedimiento. Si evaluamos la calidad de las colonoscopias en el servicio de endoscopia, esto nos va a permitir reducir los tiempos de espera de los pacientes, identificar los puntos para fortalecer en el servicio de endoscopia, incrementa la satisfacción de los pacientes y reduce los efectos adversos de la colonoscopia. Con respecto a los indicadores de calidad en colonoscopia, desde el punto de vista institucional, vamos a tratar los siguientes puntos. ¿Cuáles son los indicadores de calidad en colonoscopia? ¿Cómo se miden? ¿Cómo se aplican? ¿Y qué correcciones se hacen con estas mediciones? Esta es la bibliografía de donde se han sacado las siguientes recomendaciones que voy a mencionar y son basadas en las guías para calidad en colonoscopia de las asociaciones europeas de endoscopia digestiva y de la Asociación Americana de Endoscopia Gastrointestinal. Es muy importante mencionar que para lograr una adecuada medición de estos indicadores sería ideal que utilicemos los nuevos sistemas de reporte endoscópicos. Estos son los sitios donde nosotros hacemos el informe de nuestras colonoscopias y lo ideal es que estos nuevos sistemas de reporte endoscópico sean electrónicos, permitan la integración del reporte a la historia clínica del paciente. Nos debe permitir incluir en el reporte información posterior sobre la histopatología de las lesiones detectadas y resecadas, sobre la satisfacción del paciente con respecto al procedimiento, sobre los efectos adversos que se pudieran haber presentado y sobre las recomendaciones de vigilancia endoscópica según los hallazgos en la colonoscopia de nuestro paciente. Estos nuevos sistemas de reporte endoscópico deben permitir la inclusión de los indicadores de calidad y deben quedar escritos en ellas y deben permitir la obtención fácil de datos sobre calidad para que los comités evaluadores de calidad en colonoscopia puedan hacer sus evaluaciones correspondientes. Vamos a hablar sobre los diferentes indicadores como la porcentaje de preparación adecuada del colon, la indicación de la colonoscopia, el consentimiento informado, el porcentaje de intubación de ciego, o sea, el porcentaje de colonoscopias completas, la tasa de detección de adenomas, el tiempo de retirada del colonoscopio, la técnica adecuada de la polipectomía, el porcentaje de complicaciones de la colonoscopia, la experiencia del paciente medida por formularios de autoevaluación llenados por el paciente, la adecuada vigilancia post-polipectomía. Entonces vamos a comenzar con el consentimiento informado. Estos consentimientos deben ser explicados al paciente o a la persona responsable por un profesional en salud capacitado para esto. Este mismo consentimiento debe ser leído y firmado por el paciente o persona responsable. Se le debe dar la oportunidad al paciente o a la persona responsable de formular todas las preguntas y dudas que tenga y estas deben ser respondidas por el mismo profesional calificado que está explicando el consentimiento informado. El estándar mínimo es que en más del 98% de los casos sea diligenciado el consentimiento informado y el estándar ideal es que llegue al 100%.
El porcentaje de preparación adecuada de la colonoscopia se justifica debido a que la calidad de la preparación del colon afecta al porcentaje de intubación del ciego y la tasa de detección de adenomas. Una preparación inadecuada nos va a elevar los costos porque tenemos o bien que repetir el procedimiento o bien utilizar otro tipo de estudios para completar la colonoscopia y la evaluación del colon. Se debe usar una escala que sea validada, existen varias, una de las que más se usan en nuestro medio es la escala de Boston y decimos que es una preparación adecuada aquella que tiene un puntaje de 6 o mayor. Lo calculamos dividiendo el número de colonoscopias con una adecuada preparación, o sea, Boston 6 o más, sobre el número de colonoscopias en total que han sido evaluadas. El mínimo estándar es el 90%. Y la meta ideal es el 95% de que las colonoscopias de nuestro servicio tengan una preparación adecuada. Se deben excluir en estos cálculos las colonoscopias de urgencias. ¿Cómo lo monitorizamos? Se puede monitorizar y lo ideal sería hacerlo en forma continua con estos sistemas de reporte endoscópico nuevos de los que hablé previamente. Sin embargo, en las instituciones que no cuenten con estos nuevos sistemas de reporte endoscópico, se puede hacer una auditoría anual de 100 colonoscopias. En caso de que no se alcance el estándar mínimo de buena preparación, o sea, que haya un porcentaje de colonoscopias adecuadamente preparadas menor al 90%, lo primero que se debe hacer es analizar los factores que influyen en la preparación del colon y ver dónde se están cometiendo errores. Ver qué tipo de información se le está dando a nuestros pacientes, qué restricciones dietarias durante la preparación se están explicando y cómo está haciendo el paciente las preparaciones, en especial teniendo en cuenta si estamos usando las preparaciones divididas, cuál es el tiempo transcurrido entre el final de la preparación y el momento en que hacemos la colonoscopia. Después de haber evaluado estos factores y de haber encontrado cuál es la causa de que no estemos logrando un adecuado número de colonoscopias bien preparadas, debemos hacer los ajustes correspondientes y posteriormente una nueva evaluación en 6 meses. La indicación de la colonoscopia. Los informes de la colonoscopia deben incluir claramente cuál fue la indicación del procedimiento, y esto debido a que las colonoscopias realizadas con una indicación claramente indicada y adecuada se asocian a una mayor eficacia diagnóstica. El estándar mínimo es que en el 85% de nuestras colonoscopias haya una indicación adecuada. La meta ideal es el 95%. ¿Y cómo podemos implementar estas variables en nuestra institución? Lo ideal es con el monitoreo continuo usando los sistemas de reporte endoscópico nuevos. Si no los tenemos, se puede hacer una auditoría anual de 100 colonoscopias. Estos son ejemplos de las indicaciones apropiadas para una colonoscopia que debe quedar en el informe endoscópico. Tamización de cáncer colorectal por edad, de 50 años o mayor. Estudio de sangre oculta positivo en heces, estudio de sangrado rectal, control posterior a una cirugía por cáncer de colon y recto o estudio de diarrea crónica. ¿Qué se debe hacer si la institución no está cumpliendo el estándar mínimo? Se debe entonces aplicar las herramientas para validar la pertinencia de la colonoscopia antes de su programación y se debe hacer posteriormente una nueva evaluación a los 6 meses de haber aplicado dichas herramientas. Porcentaje de intubación de ciego. Se justifica este indicador de calidad debido a que implica la visualización en forma completa de la totalidad de la mucosa colónica. Un bajo porcentaje de intubación cecal, o sea, un bajo porcentaje de colonoscopias completas, indica un mayor riesgo de cáncer colorectal de intervalo, incrementa los costos debido a la necesidad de repetir el examen o a la necesidad de usar otro tipo de métodos diagnósticos. Lo calculamos dividiendo el número de colonoscopias que alcanzan el ciego, cuyo informe debe estar claramente reportado por escrito. Además, debe estar documentado con una foto del ciego o con un video, si este se ha usado, y estos números de colonoscopias se dividen por el número de total de colonoscopias evaluadas.
El estándar mínimo es el 90% y el estándar ideal es el 95%. ¿Cómo podemos medir esta variable? Nuevamente, se puede hacer un monitoreo continuo por medio de los sistemas de reporte endoscópico o, en caso de no tenerlos, por medio de una auditoría anual de 100 informes de colonoscopia. ¿Qué hacemos si no cumplimos el mínimo estándar? Tenemos dos posibilidades. Una, hacer una evaluación a nivel individual, o sea, con cada médico endoscopista y realizarle una retroalimentación y reentrenamiento a aquellos que no estén cumpliendo el estándar. Y a nivel del servicio de endoscopia se puede realizar una auditoría para establecer cuál es la causa de que no se esté logrando el porcentaje mínimo necesario de intubación cecal. Después de haber hecho esta evaluación y de tomar las medidas correctivas, se debe hacer una nueva auditoría en un periodo de 6 meses. La tasa de detección de adenomas. Este es el porcentaje de colonoscopias en las cuales se identifica al menos una lesión adenomatosa en el colon o recto. Se justifica por el hecho de que un porcentaje elevado de tasa de detección de adenomas indica una adecuada inspección del colon. La mejoría en las tasas de detección de los adenomas disminuye el riesgo de cáncer colorectal de intervalo y disminuye el riesgo de muerte secundario a cáncer colorectal. ¿Cómo lo calculamos? Tomamos el número de colonoscopias en las que se ha identificado al menos un adenoma y este valor se divide por el número total de colonoscopias en pacientes de o mayores de 50 años. El estándar mínimo es un 25%. Se deben excluir de este grupo de pacientes las colonoscopias de emergencia, las colonoscopias que son programadas para realizar una polipectomía y las colonoscopias para seguimiento de actividad de la enfermedad inflamatoria intestinal. Se debe medir a nivel individual, o sea, por cada médico del staff, y a nivel institucional. La frecuencia de la medición de este indicador podemos hacerla en forma continua por medio de los sistemas de reporte endoscópico o por medio de una auditoría anual de 100 colonoscopias. ¿Qué debemos hacer si no estamos cumpliendo el estándar mínimo? A nivel individual, podemos hacer una retroalimentación y una evaluación de la competencia con respecto a la forma en que se está desarrollando la técnica, al tiempo de retirada que está empleando cada uno de los médicos, especialmente aquellos que tienen una tasa de detección de adenomas menores al 25%, y a nivel institucional hacer una auditoría y un reentrenamiento en la técnica de la colonoscopia. El tiempo de retirada del colonoscopio, que se define como el tiempo que se demora entre estar en el ciego y devolverse hasta el ano. No se debe incluir en esta valoración el tiempo de toma de biopsias o el tiempo de terapéuticas, como por ejemplo de polipectomías. Se justifica medir este indicador debido a que un tiempo de 6 minutos o mayor de retirada del colonoscopio se asocia a un mayor número a un mayor porcentaje en la tasa de detección de adenomas y a un menor porcentaje de cáncer colorectal de intervalo. Lo calculamos dividiendo la suma del tiempo de retirada en las colonoscopias negativas de tamización o diagnóstico, o sea, todas aquellas colonoscopias en las cuales el examen fue normal y no hubo necesidad de tomar biopsia ni de hacer polipectomía. A cada uno de estos procedimientos le sumamos cada una de la duración de ellos y lo dividimos por el número total de colonoscopias evaluadas. El estándar mínimo es que el tiempo de retirada sea de 6 minutos. El estándar ideal es que sean 10 minutos. Se deben excluir las colonoscopias incompletas o las colonoscopias de emergencia. ¿Qué hacemos si no se está cumpliendo el tiempo mínimo estándar? Se debe hacer una retroalimentación al personal y debe hacerse un reentrenamiento. Técnica adecuada de la polipectomía. Los pólipos de 3 milímetros o de menor tamaño pueden ser retirados con pinza de biopsia. El resto de lesiones mayores de 3 milímetros deben ser retirados con asa, ya sea asa fría o con asa diatérmica. Este indicador se justifica debido a que una técnica inadecuada
de resección del pólipo, aumenta el riesgo de que haya una resección incompleta con la presencia de tejido remanente adenomatoso y posterior riesgo de recurrencia del pólipo o desarrollo de cáncer. Si no se utiliza una técnica adecuada, se puede aumentar el riesgo de desarrollo de cáncer colorectal de intervalo. ¿Cómo lo calculamos? Tomamos el número de pólipos removidos con asa, bien sea fría o diatérmica, y este valor lo dividimos por el número de pólipos mayores a 3 milímetros. El estándar mínimo es que se logre una técnica adecuada de polipectomía en el 80% de los casos. La meta es que esto sea logrado en el 90% de los casos. La frecuencia del monitoreo, lo ideal es que sea continua por medio de los sistemas de reporte endoscópico nuevos o, en caso de no tenerlos, por medio de una evaluación anual de 100 colonoscopias. ¿Qué hacemos si no se cumple el mínimo estándar? Debemos realizar retroalimentación al endoscopista y al servicio de endoscopia y se debe hacer un reentrenamiento en la técnica básica de polipectomía. Y posteriormente, una vez se han hecho estos ajustes correctivos, se debe realizar una nueva evaluación en 6 meses. Porcentaje de complicaciones de la colonoscopia. Las complicaciones de la colonoscopia pueden ser inmediatas, puede medirse la readmisión intrahospitalaria en los primeros 7 días, y se debe también medir la mortalidad a los 30 días. Este indicador se justifica porque evalúa la seguridad de los procedimientos que estamos realizando en las unidades de endoscopia e identifica los posibles puntos de mejora. ¿Cómo la evaluamos? Por medio de procesos que permitan la identificación de las complicaciones. Puede ser por medio de llamadas telefónicas directas al paciente o el análisis en la historia clínica. ¿Cómo lo calculamos? Tomamos el número de colonoscopias en las que ha sucedido alguna complicación y lo dividimos por el número de total de colonoscopias evaluadas. Los estándares mínimos son, para la readmisión a los 7 días, debe ser menor al 0.5%. La perforación de colon, tanto en colonoscopias diagnósticas como terapéuticas, sumadas ambas, debe ser menor a 1 en 500. La perforación de colon solo en procedimientos diagnósticos debe ser menos de un caso por cada 1000 colonoscopias. Y los sangrados postpolipectomías debe ser menor al 1%. Se sugiere además integrar las reuniones institucionales de morbimortalidad que deben ser realizadas en forma regular en la institución, y en estas reuniones se deben discutir estas complicaciones que han sucedido y la forma en que se debe disminuir su incidencia. El porcentaje de autoevaluación de los pacientes. Este indicador mide la autoevaluación hecha por el paciente de la experiencia durante y después de la colonoscopia. La medición de este indicador se justifica debido a que la colonoscopia puede ser una experiencia incómoda e incluso dolorosa. Hay diferencias entre los diferentes endoscopistas y las diferentes modalidades de sedación con respecto a la incomodidad y al dolor que se puede causar durante el procedimiento. ¿Cómo la medimos? Debemos utilizar una escala validada. Está, por ejemplo, el Global Rating Scale o de GastroNet, sitios donde podemos encontrar estos formatos de autoevaluación que serán diligenciados por el paciente. ¿Y cómo la calculamos? Tomamos el número total de pacientes en que midieron la experiencia, o sea, que llenaron su formato de autoevaluación, y lo dividimos por el número total de colonoscopias. El estándar es que en el 90% más de los casos se haya logrado una autoevaluación. ¿Qué hacemos con esta medida? Podemos ubicar en qué casos no se están cumpliendo los estándares de calidad con respecto a la experiencia del paciente y encontrar, por ejemplo, en qué profesionales los pacientes están reportando un menor grado de satisfacción comparados con el resto del grupo. Cuando hemos identificado algún médico que reporte en lo que los pacientes reporten un menor grado de satisfacción, se le debía hacer a este profesional una retroalimentación y un reentrenamiento, y se debe ver tanto la técnica de colonoscopia como la técnica de sedación para realizar los ajustes adecuados. Adecuada vigilancia post-polipectomía. La realización de colonoscopias
como parte de la vigilancia posterior a la resección de pólipos, deben ser adheridas a las guías nacionales o internacionales de vigilancias postpolipectomías. Se justifica este indicador debido a que si nosotros hacemos evaluaciones y colonoscopias en un tiempo mucho menor al indicado, estamos incurriendo en un gasto innecesario de recursos y estamos exponiendo a nuestro paciente a los riesgos del estudio. Si la colonoscopia la solicitamos en un tiempo mucho mayor al indicado, vamos a disminuir la eficacia de la vigilancia con respecto a la detección de cáncer colorectal de intervalo. ¿Cómo la calculamos? Tomamos el número total de colonoscopia de vigilancia que sean ajustadas a las guías, o sea, aquellas que fueron solicitadas en forma adecuada, y la dividimos por el número de total de colonoscopias en las que se realizó una polipectomía. El estándar es que el 95% o más de las colonoscopias solicitadas como vigilancia postpolipectomía estén siguiendo las recomendaciones de las guías. ¿Cómo debemos medirla? Se puede hacer un monitoreo continuo, que es lo ideal, utilizando los nuevos sistemas de reporte endoscópico, o en caso de no contar con esta herramienta, hacer una auditoría anual de 100 procedimientos. Debemos excluir los casos en los que se da una justificación para desviarse de las guías. Por ejemplo, tenemos un paciente al que se le haya resecado un adenoma y según las guías la colonoscopia de control puede ser en 3 a 5 años. Sin embargo, este paciente al año después de la colonoscopia presentó una hemorragia digestiva baja y fue necesario hacer una nueva colonoscopia por esto. Este paciente no se debe incluir en la evaluación. Si tenemos resultados subóptimos en este indicador, se deben implementar sistemas automatizados en la base de datos de endoscopia que informen las recomendaciones de la vigilancia. Estos sistemas automatizados también pueden ser incluidos en las historias clínicas de los pacientes. Otra opción es darles recordatorios por escritos a los pacientes de cómo se deben hacer los seguimientos. Como conclusiones, realizar una colonoscopia de alta calidad se refleja en un mayor porcentaje de detección de lesiones premalignas, en un menor porcentaje de cáncer de colon de intervalo y en una menor mortalidad por cáncer colorectal. Se debe implementar los indicadores de calidad a nivel individual y a nivel institucional. Se debe medir a nivel individual y a nivel institucional estos estándares de calidad con una determinada frecuencia. Se deben identificar los servicios profesionales con estándares de calidad subóptimos, no para penalizar, sino para aplicar correctivos y mejorar la calidad de las colonoscopias. Los sistemas de endoscopia, los servicios y las instituciones requerirían la implementación de un hardware para un proceso eficaz de auditoría, que son los sistemas de reporte endoscópico que ya hemos mencionado. Este es un paso importante para los procesos de acreditación. Nuestros pacientes merecen ser atendidos en unidades y por profesionales de la más alta calidad. Muchas gracias.